Bueno, como les decía, la idea es trabajar un poco la propuesta, de alguna manera, de ingreso universal, ¿sí? Desde una mirada de economía política, si se quiere, nos vamos a alejar un poco de la cuestión ambiental, ¿sí? Vamos a entrar más en términos de economía política, de relaciones sociales, si se quiere. Aunque hay una serie de autores que trabajan justamente como una política de ingreso universal, no solo sería positiva en términos redistributivos, que es una de las cuestiones que vamos a ver, sino que también sería parte de una agenda de, si se quiere, más del estilo del decrecimiento o de una transición socioecológica. Porque en definitiva, no perdamos de vista que si uno redistribuye el ingreso, ¿sí?, de alguna manera está redistribuyendo, digamos, los patrones de consumo, los está regenerando de otra manera, está redistribuyendo capacidad de compra, y en definitiva eso tiene impactos ambientales diferenciados, ¿sí? Es decir, lo vamos a elaborar un poquito la idea, pero también puede ser parte de una agenda decrecentista, si se quiere. Cómo reducir el impacto global en términos de materiales y energía, justamente redistribuir las capacidades de compra, digamos, sobre todo bajo la lógica, en este caso, de reducir determinados consumos que son despilfarro de alguna manera, que no tienen ningún sentido, digamos, pero que tienen un alto impacto ambiental, ¿sí? Y quizás centrar la sociedad en consumos más, si queremos, más básicos, más asociados con niveles de vida básicos. La idea del ingreso universal a mí siempre me gustó. De hecho, laburé alguna vez asesorando a una legisladora en un proyecto de ingreso universal, digamos, para las personas en ese momento, para los menores de 18. Después salió la asignación universal por IGE. Pero siempre es una idea que me pareció muy, muy interesante y que abre muchos debates. No voy a venderles el ingreso universal, aunque me va a salir, digamos, porque soy en cierto grado un militante del ingreso universal. Pero me parece que está muy bueno para estas clases como para abrir esos debates, como para que salgan, digamos, un poco algunas cuestiones y se puedan debatir. Básicamente, a ver, antes de abordarlo, ¿cuál sería la idea de un ingreso universal? Es como un reconocimiento de ciudadanía. Es decir, más allá de lo que hagan con su vida, o lo que quieran hacer, o lo que puedan hacer las distintas personas, por ser personas, por formar parte de una ciudadanía, de una ciudad, de una sociedad, merecen o deben tener un ingreso básico, en el sentido de, digamos, nadie está diciendo millones de dólares, porque es imposible, aunque podría estar bueno, pero que asegure un nivel de vida acorde a lo que pensamos como sociedad que es un nivel de vida básico, ¿sí? Sin importar edad, parentesco, orientación de género, no sé, capacidades físicas, intelectuales, dónde naciste, si al norte o al sur del país. Y básicamente lo que apunta es, y acá es una de las grandes ideas que viene a desarmar, es desarmar esas desigualdades que existen por todas estas dimensiones que fui mencionando, ¿sí? Existen desigualdades de género, existen desigualdades regionales. Si una persona tiene una discapacidad, enfrenta distintos tipos de desigualdades. Si una persona en determinado momento tuvo determinada formación, cambia la estructura productiva del país, uno lo que aprendió a hacer ya el país no está teniendo salidas laborales. Bueno, entonces son todas situaciones de alguna manera que a lo que apunta un ingreso universal es a contrarrestarlas. Guillermo, ¿vos estás pasando la presentación? No, todavía no. Todavía no. Ah. Es una larga introducción. Pero la idea es esa, digamos, que todas las personas puedan tener un mínimo, ¿sí? Después, sobre ese mínimo, se puede hacer lo que dentro de la legalidad uno quiera, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si después uno quiere estudiar turismo, digamos, y bueno, tendrá su ingreso por el turismo o no, irá mejor o peor, pero que todas las personas tengamos un piso de existencia, ¿sí? Que, digamos, que siempre estamos pensando lo mismo. Bueno, no, todo el mundo tiene que tener un determinado nivel de vida, un estándar básico. Bueno, ¿y cómo se consigue ese ingreso?
Y no, cada uno se lo autogestiona. Bueno, justamente la idea del ingreso universal es como sociedad establecemos umbrales y como sociedad los bancamos. ¿Sí? Esa es un poco la idea del ingreso básico universal. Estuvo muy en debate en Europa, es una idea que tiene una tradición medio europea, o un origen medio europeo, vamos a ver, pero que también ha calado muy fuerte en América Latina. Inicialmente arrancó, como les decía, por las personas menores de edad, como un mecanismo de potenciar justamente los hogares donde hay menores de edad, porque digamos, hasta uno podría argumentar que un menor de 18 no tiene ninguna responsabilidad con ser pobre. No pueden trabajar remuneradamente, o sea, no es responsabilidad de ellos o de ellas estar en un hogar pobre, ¿sí? Después podemos discutir si es culpa de los padres o no, o si es un problema social, ¿sí? Mucho más general, pero aún, digamos, bajo esas dos perspectivas, aquellas personas menores de 18 años no tienen ningún tipo de responsabilidad, ni aún en la mirada más liberal, digamos, de la cuestión. Entonces arrancó por ahí, después empezó con la discusión de los mayores de edad, ¿sí? En algún punto también por una idea de reconocimiento. Es decir, mucha de la gente que tiene más de 65 años y que no se puede jubilar por el régimen general porque no tuvo trabajo en blanco, en realidad estuvo haciendo otras cosas, digamos, y de alguna manera la jubilación universal es una especie de reconocimiento a eso. Y después se fue expandiendo, digamos, un poco la idea de un ingreso universal directamente por ser persona. Y en todo caso, después podremos ver si cuando son menores más dinero, cuando son mayores menos dinero, lo que sea. Pero la idea es que siempre estemos protegidos y protegidas de alguna manera por algún tipo de piso garantizado socialmente, a través del Estado, seguramente, pero que lo garantice la sociedad. Esa es un poco la lógica. Después hay distintas versiones de ingreso universal, digo, no, cada autor tiene su propia receta, digamos, pero esos son los puntos en común. Entonces ahora sí, vamos con el Power. De alguna manera, digamos, la idea es que existía lo que se podría denominar un viejo consenso, que es la idea de que la seguridad social, de alguna manera, la seguridad de la sociedad, seguridad en términos económicos, digamos, es un resultado de los sistemas a partir del trabajo asalariado. Es decir, pensemos en los estados de bienestar, de alguna manera, en sus distintas versiones, en las distintas regiones, pero básicamente, ¿cuál era la idea? Existe algo parecido a un pleno empleo, es decir, cualquier persona que esté medianamente en condiciones va a conseguir algún tipo de trabajo remunerado, y ese trabajo remunerado viene portando, digamos, adicionalmente con una serie de mecanismos que hacen a esta seguridad social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el trabajo remunerado, digamos, en blanco, al principio de lo que se trataba de postular, implicaba tener un sindicato, es decir, la posibilidad de renegociar tu ingreso, por ejemplo, ante un proceso inflacionario. Implicaba la existencia de la asignación familiar, es decir, aquel trabajador o aquella trabajadora que tiene más hijes cobra un extra, digamos, porque la sociedad reconoce que hay un trabajo extra por tener más personas a cargo. Si alguno de sus hijes, por ejemplo, tenía alguna discapacidad, esa persona, ese trabajador o esa trabajadora, cobra una asignación familiar más alta por la persona con discapacidad. Si está a cargo de una persona, no sé, adulta con otra discapacidad, también hay algún tipo de reconocimiento, no sé, impuesto a las ganancias, uno puede deducir personas a cargo. Toda esa estructura, todo ese entramado de seguridad social, digo, la misma idea de la jubilación es, dado que tenés un trabajo en blanco, tenés que aportar durante 30 años, digo, pensemos que la gente se jubila, los varones a los 65, 30 años de aporte, podrían arrancar a trabajar a los 35, o sea, tranquilamente, digamos, y cumplís con una serie de aportes y eso te da el siguiente escalón del beneficio, que es la jubilación, que es poder decir, bueno, vos ya trabajaste remuneradamente una X cantidad de tiempo, a partir de determinada edad, dedícate a vivir la vida, no sé, banquemos esa persona como sociedad. Pero todo ese sistema,
ese viejo consenso de alguna manera, viejo en el sentido de que después vino uno nuevo, no siempre lo nuevo es mejor, no es discutible esa idea, estaba montado sobre el trabajo remunerado. Trabajo remunerado, asalariado, digamos, que era en blanco. ¿Sí? No era un tercerizado, no era un monotributo, no era un trabajo informal. ¿Sí? Siempre se montó sobre esa idea. Y por detrás tenía la idea del pleno empleo en un punto. O sociedades relativamente cercanas al pleno empleo, donde entonces podemos montar todo, incluso la salud. En Argentina está montada con esa lógica. Las obras sociales, sindicales, digamos, en función del trabajo remunerado, tienen esa lógica. La UNR tiene su propia obra social. La Universidad de Córdoba tiene otra. Bajo esta lógica, tu trabajo remunerado en blanco te da una serie de derechos, de sistemas de protección social que van respondiendo a esos distintos, lo que se llaman los riesgos sociales. Incluso el riesgo de quedarte sin laburo. ¿Sí? Aparece la idea de los seguros de desempleo y demás. Ese consenso social, digamos, del estado de bienestar tenía un acuerdo redistributivo también por detrás. Porque no son sistemas, si bien a los cuales uno se aporta, no son sistemas de la lógica contributiva, es decir, la jubilación es un porcentaje de lo que uno aporta en el último año, de los mejores salarios, pero siempre tiene componentes redistributivos. Si no es que el Estado guarda plata para cuando Guillermo Peinado se jubile, sino que va generando mecanismos redistributivos, tanto dentro de la misma generación como intergeneracionales. ¿Sí? Lo que yo estoy aportando va a las jubilaciones de los que están actualmente cobrando la jubilación. Entonces, de alguna manera, los derechos sociales estaban montados, si se quiere, sobre los derechos laborales. Era como una especie de combo, de alguna manera. Y en ese sentido, digamos, el principal mecanismo de movilidad social, digamos, era justamente el acceso a los puestos de trabajo remunerados. ¿Sí? Es decir, el mecanismo donde justamente después se montaba toda la estructura. Incluso heredado de eso es la idea de los créditos hipotecarios a 20 o 30 años, digamos, a partir del recibo de sueldo. Porque la idea cuál es, bueno, aquellos que lo necesiten van a tener un trabajo en blanco, con el cual van a poder ir pagando, etcétera, etcétera. Ese es un poco lo Uolo, que es uno de los impulsores de la idea de ingreso universal en Argentina, trabaja como idea de viejo consenso, y de alguna manera a partir de los 90, sobre todo, digamos, ya arrancaron las ideas neoliberales, arrancaron antes, pero en los 90 hubo un consenso muy crudo en ese sentido, que se pasa a una idea más de la inseguridad del ingreso. ¿Sí? Porque en definitiva lo que es inseguro también es el trabajo asalariado. Es decir, cuando uno entra a trabajar asalariadamente, nadie te asegura, digamos, nunca nadie te firmó un papel de que ibas a trabajar 30 años en la misma empresa. Pero hay muchísimos casos de gente que entró a los 23 años y se jubiló en la misma empresa. ¿Sí? Hoy no te lo asegura nadie eso. Y es más, el discurso es, lo bueno es, lo importante que es la gente flexible que cambia de trabajo, lo bueno que es cambiar de trabajo, ¿sí? Es decir, justamente la inseguridad, porque en definitiva no tenemos ni idea si vamos a tener, si tenemos trabajo remunerado, si tenemos de alguna manera, incluso la suerte, porque ya los niveles de desempleo son atroces, si tenés ese ingreso remunerado y encima ese ingreso remunerado es en blanco, ni siquiera es seguro que lo vayas a sostener en el tiempo. De hecho, en las últimas elecciones, una de las principales propuestas fue justamente eliminar la indemnización por despido, reemplazarla por un seguro privado que uno mismo se contrata para cuando... Es como decir, yo ya sé que me van a echar, entonces me empiezo a ahorrar la plata para cuando me echen, pero en vez de ahorrármela yo, me temo un banco en el medio, cosa de que alguien gane guita, no vaya a ser que, digamos, que los trabajadores cobren más, sino que justamente la plata vaya a algún sistema, algún mecanismo financiero. Pero lo que me interesa es que individualiza el riesgo. O sea, el riesgo es mío. En ese esquema de seguros individuales, ante despido, el riesgo es mío. Si yo creo que no me van a despedir nunca, bueno, no lo saco al seguro.
Y si no me echan, perfecto. Ahora, si me echan, fui. Entonces no, mejor por si acaso me lo saco. Porque yo creo que no me van a echar, pero bueno, ¿quién está en condiciones de decir no me van a echar? ¿Quién está seguro? ¿Quién tiene esa seguridad? Algo que sea en el hijo o la hija del dueño. Muy difícil. Entonces hay, digamos, justamente lo que se genera es la inseguridad del trabajo. Aún cuando uno lo tiene. ¿Sí? Es decir, aún los que tienen trabajo remunerado, en blanco, estamos enfrentando la inseguridad de que ese trabajo no tiene la estabilidad que tuvo en otra época. Entonces, digamos, hay como una lógica de desmantelamiento de estos componentes universalistas que existían, digamos, ya sea por el hecho de que desaparecen como tales, o que en realidad se van volviendo como un nicho. ¿Sí? Es decir, en la práctica, ¿quiénes cobran asignación familiar? Y de los trabajadores remunerados, los que están en blanco, los que cobran un monto por debajo de no sé cuánto. O sea, hay todo un esquema como para que lo cobren, no sé, 1 millón de personas con toda la furia. ¿Sí? Todo el resto de la población está por fuera de eso. El IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, lo llegaron a cobrar 9 millones de familias, de personas, con lo cual te da una pauta de que hay un montón de gente que está por fuera de todos esos sistemas. Entonces, hay como una lógica de desarmar los sistemas universalistas montados sobre el trabajo remunerado, o que en todo caso terminan siendo como casi privilegios. ¿Sí? El aguinaldo. Digamos, a veces cobrar el aguinaldo parece un privilegio hoy por hoy. Digamos, con toda la gente que es monotributista o que están en la informalidad, decir voy a cobrar el aguinaldo es casi como decir pertenecer a la clase alta prácticamente. Tenés derecho a un aguinaldo, tenés derecho a vacaciones. Digo, lo que me interesa mostrar es cómo el neoliberalismo se basa, construyó su política social en la idea de la inseguridad. Al punto de naturalizar la inseguridad y decir que la inseguridad es el motor de las cosas piolas, digo, de cosas buenas. ¿Sí? No sé si se acuerdan, Esteban Bullrich fue muy claro cuando dijo, bueno, el ministro de Educación, hay que enseñarle a los niños, dice él, a que van a vivir en un mundo de inestabilidad, de inseguridad laboral. Y que bueno, que todo el mundo, todo el tiempo hay que reconvertirse. ¿Vieron esto de, bueno, ya está, no se necesitan más economistas, andá a estudiar otra cosa. Hacete un curso de seguridad e higiene, hacete un curso administrativo de no sé qué. Entonces esa inseguridad es individual. Y se rompen los mecanismos sociales para enfrentarla. Bueno, porque el problema es mío. Olvídense del sindicato o algún tipo de asociación. Yo no estoy diciendo que el modelo anterior o el consenso anterior haya sido perfecto. Digamos, si quieren hablamos largo y tendido de los sindicatos, pero digo, lo que me interesa mostrar es que ahora, antes por lo menos existía un colectivo que podía luchar de alguna manera por derechos que eran comunes y que te servían a vos. Ahora eso no existe, es como, arréglatela. Es más, andá a negociar con tu patrón los días de vacaciones. Si tenés días de vacaciones. ¿Sí? Todo eso montado con grandes niveles de desempleo, con grandes niveles de informalidad laboral y con un Estado, piensa en la década de los 90 muy claramente, que echaba gente del Estado. O sea, que ni siquiera el empleado público, por ser empleado público, tenía estabilidad. ¿Sí? Se echó la gente de los ferrocarriles, la gente de las privatizadas, etcétera, etcétera, las echaba el Estado. Ese es lo que lo vuelvo a llamar ese nuevo consenso actual que de alguna manera no se rompió. ¿Sí? Que seguimos con esta lógica de cada uno medio gestionarse. De ahí, digamos, ese consenso neoliberal o actual, digamos, está montado sobre la idea de que eso justamente es bueno. Digamos, que el desempleo baja los costos laborales, eso mejora la competitividad, que incentiva el esfuerzo productivo, y eso genera
que las cosas anden mejor, que el riesgo de que te echen te hace esforzarte más, que la inestabilidad laboral y la flexibilidad son parte fundamental para transformar lo que es el riesgo empresario en riesgo de los trabajadores. ¿Sí? El ejemplo de las indemnizaciones estas autogestionadas es esa lógica. O sea, el empleador supuestamente se puede comer un juicio gigante por echar a alguien. Eso es un riesgo empresario. ¿Qué hacemos ahora? Armamos un sistema individual donde cada uno aporta, más allá de si es negocio o no para el trabajador, digo, es la transferencia del riesgo. Supuestamente el empresario gana plata por el riesgo. Ahora ya le eximieron el riesgo. ¿Sí? Y es parte de una desarticulación, eso es lo que me interesa mostrarlo. Digamos, no es un hito, pero dice, no, esto no va a pasar nunca, sino que es parte de un proceso. ¿Sí? Y yo siempre digo lo mismo, piensen que en 2014 se estaba discutiendo si un proyecto de la CGT de participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas, del periodo 2016-2019 fueron salarios reales a la baja, o sea, Cambiemos asumió diciendo que los salarios en Argentina eran altísimos, el principal problema era el costo laboral, se fue del gobierno y ahora la derecha está diciendo que el problema son los despidos. ¿Se entiende lo que digo? Digo, hace 7 años los trabajadores querían participar en las ganancias de las empresas, luego pasaron a la fase defensiva a ver si podían sostener el salario real, y ahora estamos viendo qué tan fácil te despiden. El salario real, olvídate de andar a discutirlo y olvídate de andar a decir, yo quiero participar en las ganancias de las empresas. ¿Sí? Es como bizarro, te están diciendo que te van a echar sin costo, imagínate lo otro. Entonces parte de un proceso, parte de un consenso que se va construyendo. ¿Sí? Obviamente todo consenso tiene sus disensos, distintos actores que plantean otras cosas, pero digo, en términos generales va teniendo consenso. Digamos. Entonces, digamos, lo que podemos representar es que ese consenso social actual, digamos, alrededor de la seguridad social, tiene más esta lógica, digamos, de la escalera para algunos, subir escalones gigantes para otros, el señor este que tiene como 4 o 5 paraguas justamente para protegerse de la lluvia, el otro que no lo tiene, es esta lógica de individualizar el problema. Y que esas desigualdades, que siempre existieron, digamos, no podemos pensar que en la década del 50 no había desigualdades, pero justamente los sistemas universalistas aportan a reducir esas desigualdades. Siempre pongo el mismo ejemplo. En algún momento, cuando salió de la ley de ingreso universal, una de las cuestiones que nos criticaban, digamos, ingreso universal para la niñez y la adolescencia. Era universal para todo menor de 18, por el solo hecho de ser menor de 18. ¿Sí? Entonces decían, pero la hija de Macri va a cobrar igual que la hija de un pobre. Sí, ¿cuál es el problema? Son dos seres humanos. Cobran los dos lo mismo. Ahora, no sé, el ingreso, ponele que era el equivalente, no sé, por decir algo, a 10.000 pesos. ¿Cuánto representan el ingreso de Macri 10.000 pesos? ¿Cuánto representan el ingreso de una persona pobre 10.000 pesos? Ahí hay un componente redistributivo, pero sin generar focalizaciones que son perniciosas. Porque si no, nos genera políticas sociales de primera y de segunda. ¿Sí? Con la estigmatización también, digamos. O sea, lo que apuntan estos ingresos universales es a romper estigmatizaciones. Dicho en términos concretos lo que decíamos, bueno, si le vamos a pedir a cada persona que lleve el carnet de vacuna y la libreta de escolaridad y que haga un trámite en ANSES, Macri tendrá que ir a ANSES a hacer un trámite como cualquier persona. Si no lo quiere hacer, problema de él. Nosotros dimos el piso de seguridad social. Siempre decíamos lo mismo. Se lo va a tener que ganar al dinero de alguna manera. Haciendo lo que hacen los pobres. Digamos, porque los pobres tienen todo el tiempo que estar presentando papeles para demostrar que les corresponde seguir cobrando esa política asistencialista. Y aquellos que no somos pobres, no. Yo cobro asignación familiar por mis hijas, lo único que subí es un archivo ANSES a la página web de ANSES. Jamás pisé el ANSES para cobrar asignación familiar. Y mis hijos nunca me pidieron certificado de vacunas ni de escolaridad.
Solo me piden que al principio de año esté inscripta en una escuela. Después, si no va más, si tiene 15 años y está haciendo primer grado, no importa. Ahora, si cobras la asignación universal por hijo, sí, tenés que presentar todo y te controlan y hay alguien que te evalúa, ¿sí? Bueno, la idea del universalismo es romper esa idea de políticas de primera y políticas de segunda. En la actualidad incluso hay algunas propuestas que se plantean como salidas, pero que aparecen muy pegadas a este nuevo consenso, ¿sí? Por ejemplo, los programas de empleo y de capacitación, ¿sí? No sé si vieron cada vez que hay aparece el tema de la agenda joven y el desempleo, bueno, vamos a capacitar a los jóvenes, y tenemos un programa de empleo para jóvenes y para gente que no sabe hacer tal cosa. Y es de nuevo pensar que el problema es la persona, ¿sí? Alguien que no consigue laburo, lo mandamos a una oficina de empleo para que lo capaciten para que consiga laburo. En vez de pensar como sociedad, tenemos tantos licenciados y licenciadas en turismo que no consiguen laburo, bueno, y si en vez de enseñarles a hacer torneros o albañiles, fomentamos el turismo, por lo menos preguntárnoslo, digamos. Después, si yo qué sé, tenemos muchos ingenieros nucleares y no queremos que haya energía nuclear, bueno, ahí podemos decir, bueno, está bien, vamos a armar algún programa para que los ingenieros nucleares empiecen a tener otra formación, pero porque no vamos a querer energía nuclear. Pero en la práctica nadie dice no queremos que haya turismo. Sin embargo, aquel estudiante de turismo o licenciado en turismo que no consigue laburo, le ofrecemos un curso de albañilería. ¿Sí? No sé. Bueno, los cursos que se ofrecen son de ese tipo. Albañilería, corte y confección, peluquería. Que también es la individualización del... Aún si conseguís trabajo, lo conseguís individualmente. El peluquero trabaja de uno, el albañil, con suerte son 2 o 3, digamos. Entonces, seguís en la lógica de la individualización. También hay algunas propuestas de reducir la oferta de trabajo remunerado, por ejemplo, las jubilaciones anticipadas. Digamos, hace poco salió un proyecto, digamos, creo que ya funciona en ANSES, algún tipo de jubilación anticipada para las personas que no consiguen trabajo, y que apunta a eso, a que no haya tanto desempleo, pero de nuevo, es demostrarme que no tenés los aportes, ni los vas a conseguir, tenés una edad avanzada, y bueno, ahí creamos algo. Entonces ahí hay como una lógica también de seguir aportando con herramientas más activas, con herramientas que por ahí me parecen más piolas, pero que no desarman el consenso, ese consenso nuevo que está basado en la inseguridad laboral y en la individualización de los riesgos. Me parece que ahí están las dos patas, que son las más centrales. ¿Qué hacemos entonces? Digamos, un poco lo que busca la idea de un ingreso universal, una cierta articulación entre la idea de libertad, equidad y eficiencia, ¿sí? Es decir, libertad en el sentido de que si vos tenés un piso, sobre ese piso podés hacer lo que quieras, incluso podés no hacer nada y quedarte en el piso, pero es una decisión tuya, ¿sí? Pero tenés la posibilidad real de ser libre en un punto si tenés un piso. Pero el problema es cuando no tenés nada. No sos libre de no tener nada, sino que estás obligado a no tener nada y a lo sumo a salir a buscar lo que puedas para tener algo. ¿Sí? Justamente, y lo que uno ve, digo, la gente que es, no sé, ahora que están de moda la idea de vivir en una motorhome, ¿sí? Está buenísimo, es como la libertad pleno, digamos. Además, yo las ganas que tengo de dar clases virtuales desde una... Lo peor es que tengo una camioneta que es motorhome, tengo unas ganas de decir pongo un modem ahí, chau, me voy a donde sea. Pero justamente, en todo caso, yo podría tener esa libertad de hacerlo, justamente porque tengo primero una motorhome, que no es algo barato, digamos, en mi caso la heredé, y además tengo un laburo que me permite hacer eso. Es más, en cuanto me pidan que vuelva a dar clases presenciales, se acabó el sueño
de eso. Pero digo, justamente lo que quiero No, mostrar pero es si que ya dice que hicieron una encuesta en la facultad y el 50% de los docentes no quiere volver a la presencialidad. yo estoy por armar un partido contra la presencialidad, se llama PCP. Partido Comunista de Peinado, le dicen algunos, pero yo le digo Partido contra la Presencialidad. Soy ferviente defensor de la virtualidad. Pero de nuevo, ¿quién puede defender la virtualidad? Es quien tiene condiciones. Que tiene una infraestructura, que tiene un hogar, que tiene una vivienda. Yo estoy en una habitación separada de la casa, pude traer internet, digo, una serie de elementos que si yo tuviera otras condiciones, no podría estar eligiendo. Entonces, y acá me peleo con los libertarios. La posibilidad de la realización de la libertad, justamente es cuando primero tenés que tener acceso a determinados niveles de vida para después poder realizar la libertad. La libertad se termina convirtiendo en una consecuencia, como una etapa a la que llegás, no es un punto de partida. No es decir, bueno, cada uno haga lo que quiere y vas a llegar al punto de llegada. Porque cada uno lo que quiere, haga lo que quiera, pero si no tenés la infraestructura básica no lo podés hacer, no elegís. El principio de equidad, que haya algún tipo de distribución equitativa, ¿sí? Que se rompa esta idea, incluso fíjense que la idea de ingreso universal claramente va en contra de la idea de meritocracia. O sea, parte del ingreso tiene que estar asociado por ser persona. El mérito, si querés, es haber nacido con vida. Ya está. Y seguir vivo. Eso es todo el mérito. Y a partir de ahí, montar otro tipo de estructura. Porque también genera más equidad, en el sentido de que no va a haber tanta disparidad de ingresos, ¿sí? También hay algo que es muy importante, genera un incremento de la relación de fuerza de las partes más débiles, ¿sí? Pensemos en una persona que trabaja informalmente, si tuviera un ingreso universal que le permitiera decir, bueno, pará, poneme en blanco. Digo, negociar desde otro lugar, porque sabés que si te echan, bueno, tenés lo otro. ¿Sí? Hoy, si querés ir a negociar algo, tenés el riesgo de que te echen y chau. Te echan y andás a ver qué pasa. Digo, toda su vida se cae a pedazos. La tarjeta de crédito, el teléfono, todo se te cae. Y también tiene una idea de eficiencia, digamos, y hay como dos ideas. Una por el lado del Estado, que estos mecanismos universales son los más eficientes, porque en realidad el Estado no tiene que estar controlando, no sé, si Anabela está cumpliendo con las materias, si Anabela está cobrando el ingreso universal, pero a su vez no estará trabajando en negro en algún lado y no lo quiere declarar, entonces tenemos que mandar un inspector para ver si la agarramos en negro, para ver si está mintiendo en la declaración jurada anual. Se paga por persona. No sé, Anabela tiene un quit, tiene una CBU, esto le transferimos a Anabela. Mucho más eficiente. No hay que estar controlando qué hace con el dinero, ¿sí? Por un lado la eficiencia desde el lado del Estado y un poco también esto de, que plantean algunos autores más de la idea de ecología, ojo que también puede generar más eficiencia en términos de los consumos, ¿sí? Porque justamente tener ingresos, digamos, siempre que uno habla de un ingreso universal, digamos, hay un componente redistributivo. Digo, esta idea que yo les decía, yo no tengo ningún problema en pagarle un ingreso universal a la hija de Macri, ahora claramente le voy a cobrar impuesto a la ganancia a Macri. Está claro. Ingreso a la ganancia, a la herencia, y a la hija de Macri también, que le dan unos buenos mangos a la hija de Macri. Pero digo, es esa la idea. Poder pensar en un mecanismo redistributivo que también va a generar redistribución de los consumos, ¿sí? Y va a generar una eficiencia, o puede generar una eficiencia en términos ambientales, en el sentido de que no va a haber consumos que tengan que ver con dilapidar materiales y energía, y justamente aquellos consumos que sí necesitan ser realizados para sostener un nivel de vida básico. Y hay, digamos, también, digamos, va a tener otro componente que es diversificar las fuentes de ingresos, es decir, justamente, en la medida que uno tiene distintas fuentes de ingreso, no está tan atado, no está tan individualizado el riesgo.
¿sí? Si vos sabés que tenés un ingreso universal, tenés otros márgenes para poder decir, bueno, pruebo por acá, largo este laburo, pruebo este otro, si no me gusta, sé que puedo volver al ingreso universal. Entonces también tiene esa idea de revertir esa relación, ¿sí? Hay algunos autores que hablan directamente de la separación de un componente fijo y un componente variable, es decir, esta idea de que haya algún tipo de ingreso básico y después algún tipo que tenga que ver con la productividad o con una cuestión como era esto que les mencionaba antes de la participación de los trabajadores y las trabajadoras en los ingresos de las empresas. Bueno, hay como distintas herramientas que van en esta línea. Pero lo que me interesa mostrar es que, no me acuerdo si está en alguna parte, pero es que de alguna manera, y esto es muy importante en los esquemas de ingreso universal, desmercantilizan el ingreso. O sea, desmercantilizan la relación laboral. ¿Sí? Es decir, uno pasa a tener un ingreso que se genera por fuera de los mecanismos de mercado. Entonces, mucha de la idea atrás de un ingreso universal es justamente que los ingresos no surjan solamente de relaciones de mercado, que puedan venir de otro tipo de relaciones. ¿Sí? Esa es un poco la idea, es como descomprimir eso, ¿sí? Y no dejar todo centrado en lo que pasa con el mercado, ¿sí? Que fue un poco lo que pasó, lo que explotó con la cuarentena estricta en el 2020. Como los ingresos dependen del mercado, las relaciones de mercado, cuando se planteó una cuarentena estricta donde la gran mayoría de la gente no pudo ir a trabajar, explotó el tema del ingreso. Y de hecho, ¿qué pasaba? Mucha gente te decía, bueno, yo voy igual, aunque no sea esencial, voy infringiendo la ley porque si no, no me paga mi empleador. Porque el ingreso está mercantilizado y fíjense que está mercantilizado al punto que uno termina siendo como una mercancía. Incluso yendo en contra de la ley, en contra de lo que uno querría. Digo, hay un montón de gente que no quería circular por riesgo de contagiarse, sin embargo tenía que hacerlo porque si no, no tenía un mango para vivir. Y en general justamente es la gente de menos ingresos. ¿Sí? La gente de ingreso más alto pasó al teletrabajo o algún mecanismo alternativo. Entonces, la idea del ingreso universal busca desmercantilizar, ¿sí? Por eso es muy importante que sea universal y garantizado. Es que ya se sepa, ¿vale? Y que eso esté consistentemente a través del tiempo. Algunas de estas cosas ya las fui mencionando. Esto es importante, un ingreso universal no garantiza por sí mismo la existencia de una sociedad igualitaria. No necesariamente va a eliminar con todos los problemas o con todas las desigualdades, pero sí va a ponerlos en otro lugar. ¿Sí? Por ejemplo, una de las cuestiones que siempre se plantea, que la existencia de un ingreso universal permitiría, por ejemplo, a las mujeres víctimas de violencia de género irse de los hogares más fácil que la actualidad. Uno de los grandes problemas en los hogares con violencia de género es que la mujer no se puede ir, además de los mecanismos psicológicos de sujeción, digamos, pero hay una cuestión material. Esa mujer que se va no tiene un mango. Encima se lleva a su hijo o a su hija y no tiene un mango. Justamente porque el ingreso, digamos, no está garantizado. Si esa persona tuviera un ingreso universal, tranquilamente podría decir, bueno, esta relación se rompe, me voy y veo, construyo de cero de nuevo. ¿Sí? O sea que hay una serie en Netflix que yo empecé a ver y la dejé, obviamente, porque no. Si me pongo a mirar serie no me dan los tiempos, pero vi 2 capítulos que se llaman Cosas por limpiar. Y es muy dura la situación, porque la mujer se va de la casa, porque el marido la golpea, es violento, y cuando ella va a pedir asistencia, le piden una serie de requisitos. La verdad no sé dónde está, digamos, dónde estaba, digamos, dónde es la historia, pero que voy a decir, bueno, mujer, termina durmiendo una noche en una estación de tren. Es decir, en esa situación no termina, digamos, en vez de ayudarla, termina siendo, después, en un momento creo que se la sacan a la nena, me contó una amiga, pero es durísimo. Es que, digamos, la lógica
hasta puede llegar a un momento donde tengas un juez que tenga que decidir con quién se queda el hijo, con el padre que tiene un ingreso en blanco, pero es golpeador, pero hay que probar que fue golpeador, digamos, y la madre que no tiene ingreso y que está durmiendo en una estación de trenes. Yo te lo digo así, te lo pongo en estos términos. Vos tenés que decidir sobre la tenencia de un menor de edad cuyo padre tiene un ingreso en blanco y una vivienda y la madre vive en una estación de trenes. Y viste, te la regalo, tenés que bancártela, decir, bueno, este menor de 18 vive en una estación de trenes o bajo un puente. Porque no hay mecanismos universales, digamos. O sea, esa persona, si tuviera un ingreso asegurado, bueno, no estaría en una estación de trenes. Digamos. Podría tener un alojamiento transitorio. Pero fíjense que el Estado termina en esos casos, tenés que presentar los papeles, demostrar de alguna manera que es violencia de género, porque no vaya a ser que haya una avivada. El Estado te transfiere un dinero, con ese dinero te paga una pensión, con esa pensión más o menos vivís, pero en algún momento el Estado corta esa asistencia porque no te puede mantener lo que te dice el funcionario público, yo no te puedo pagar 20 años de mantenimiento, tenés que salir a buscar un laburo, o sea, no tenés casa, venís de violencia, tenés que salir a buscar un laburo. Y un poco lo que apunta al ingreso universal es justamente a eso, a que esas desigualdades no las va a eliminar. O sea, la violencia de género, lamentablemente, ojalá fuera simplemente generar un ingreso universal. Pero justamente que la mujer pueda estar empoderada desde otros lugares, incluso desde el lugar material del dinero. ¿Sí? Lo cual se monta en un debate, obviamente, un ingreso universal genera posibilidad de consumo y ese consumo está mercantilizado. Está claro que el alojamiento le va a cobrar por cada noche y ella va a tener que pagar y toda la historia. Pero bueno, por lo menos desmercantilizó la relación inicial. ¿Sí? Esto es una de las imágenes, pero digo, hubo una serie de votaciones, hasta ahora el ingreso universal como tal no se está aplicando, digamos, pero hubo serios debates. En Suiza se planteó una propuesta de ingreso universal, que no consiguió los votos necesarios, pero un ingreso universal que pasado a pesos argentinos, les digo que era más alto que el salario de un docente universitario tranquilamente, digamos. También es otro nivel de vida Suiza y demás, otras condiciones de vida. Pero digo, un poco también apunta a eso, digamos, a que hay un debate que se está generando, que está apareciendo esa discusión. Y acá les traje algo al final, digamos, como para ir cerrando, que incluso algunos sectores asociados a las nuevas monedas, las criptomonedas, también están planteando algún tipo de ingreso universal, justamente porque están reconociendo, digamos, que la robotización y todo lo que es el sector servicio va a generar crecientes cantidades de desempleo. Que todos estos sectores de alto conocimiento y alta tecnología no van a generar empleo. Y como no van a generar empleo, va a haber que pensar en mecanismos redistributivos al estilo ingreso universal, porque no vamos a tener sociedades de pleno empleo del tipo industriales. Incluso sectores que no están, que no podríamos decir son de izquierda, digamos, sino que justamente están diciendo, mirá que nosotros no vamos a generar muchos puestos de trabajo. Bueno, un poco le tiran la pelota al Estado, digamos, cómo el Estado puede generar esos niveles de vida que además son demanda. Planteemos la situación, digamos, una persona que cobra un ingreso universal también tiene un ingreso para demandar para comprar bienes y servicios, ¿sí? Entonces es un motor de la actividad económica, incluso no generando ese ingreso a partir de un trabajo remunerado. Y algo que pasé por alto, pero que ya lo trabajaron un poco con Agus, es que también la idea de un ingreso universal permite redistribuir tiempo. ¿Sí? Esto de que hay mucha gente que tiene ingreso, pero a costa de no tener tiempo. ¿Sí? Una propuesta de ingreso universal, por ejemplo, apunta a eso, a que la gente tenga tiempo para disfrutar la vida. No sé si se las comentó a Agus. Hay una frase de una amiga, Lu Andreossi, que dice: no hacer nada o crear sin fines capitalistas es un acto revolucionario en una sociedad de rutinas diarias que nos privan de permanecer y contemplar. Digo, también es eso, apunta un poco a eso el ingreso universal, a calidad de vida. No puede ser que nuestra calidad de vida esté montada sobre 12 horas de trabajo remunerado. Hay algo que está fallando ahí. ¿Sí?
Este es un poco como un contexto que me interesa dar del debate del ingreso universal, de un poco por dónde va, digamos, más allá después cómo se lo estructura, cómo se lo diseña, cuáles son los grandes ejes de ese debate, por lo menos hacia dónde va y de dónde viene, en qué contexto emerge.